Hola amigos, soy Publio Romero, bienvenidos a un video más de El Chapucero. Y bueno, la hora de la verdad. Se calientan las elecciones en Francia. Recordamos hace solamente una semana estábamos haciendo el repaso de cómo iba la preferencia electoral en este país y pues estaba cerrando la brecha. Macron frente a su más cercana rival Marine Le Pen. Hay que decir, se está decidiendo ahí. Son 3 puntos los que había de ventaja de Macron sobre Le Pen. Hay totalmente una diferencia ideológica absoluta. Macron hemos visto que se ha dedicado pues a ser servil al gobierno de Joe Biden, y Le Pen anunciaba, o por lo menos dejaba ver, que había una cercanía pues bastante más marcada, incluso con Rusia. Se hablaba también de que de llegar Le Pen podría incluso sacar a Francia de la Unión Europea, lo cual daría un giro de 180 grados para lo que está sucediendo también, sin olvidar la guerra en Rusia y Ucrania. Esto es decisivo. Bueno, en esta brecha final, en estas elecciones que se llevarán a cabo el 24 de abril, en solamente 4 días, pues bueno, Emmanuel Macron parece que ha despuntado un poco más. Lo que era una ventaja de solo 3 o 4 puntos sobre Le Pen, parece que se ha ampliado a más de 10. Esto, pues bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en los siguientes días, también en los debates que se van a llevar a cabo en estos ya recta final y en este momento decisivo, no solo para Francia, sino para la Unión Europea y también para la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues esto y más nos va a platicar nuestro amigo Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Pues se acerca la hora de la verdad en Francia y parece ser que muchas cosas dependen del resultado del 24 de abril con estas elecciones, ya que Francia es uno de los miembros más importantes de la Unión Europea, al punto que de los 27 países que conforman este modelo de integración regional, Francia y Alemania arrastran el peso político y económico del resto de la Unión. Marine Le Pen, la candidata de ultraderecha que le cerró el camino únicamente a 3 puntos porcentuales en las elecciones primarias, ha cargado con una serie de propuestas que pudieran incluso sacar a Francia de la Unión Europea, incluso de la OTAN, y acercarla a Rusia. Pero además, en lo interno, Marine Le Pen ha tenido un gesto de acercamiento en sus propuestas hacia las bases sociales que cada vez están más decepcionadas de Macron. Lo que hemos estado observando en el caso de Macron, actual presidente que busca su reelección, es que las casas encuestadoras en Francia, las bolsas de valores, la banca internacional, principalmente la asentada ahí en Francia, y todos aquellos economistas y académicos que están, digamos, contentos con cómo se ha ido debilitando el estado de bienestar en Francia, prefieren por mucho el papel de Macron que de Le Pen. Pero cuando empezamos a revisar entonces las diferentes encuestas, a pesar de que vimos en las primarias que Le Pen le redujo la desventaja que tenía frente a Macron de 14 puntos porcentuales a únicamente 3, bueno, ahora nos dicen, por ejemplo, el Electoral, recogiendo encuestas, que Macron amplía su ventaja sobre Le Pen a menos de una semana de las elecciones. De acuerdo a Ipsos Sopra, Macron tendría una preferencia electoral de 56.5% versus el 43.5% por parte de Le Pen, que básicamente nos dicen está allí en una jugada, en una posición pues no tan favorable. Revisando otra casa encuestadora francesa, nos dice que la intención de voto para la segunda vuelta es de 56.5, exactamente igual que Ipsos. En una tercera casa encuestadora, las cosas nos dicen
que en primer lugar quedaría Emmanuel Macron con el 42%, en segundo lugar Marine Le Pen con el 25%, pero en realidad el segundo lugar sería los que anularían su voto o dejarían su boleta en blanco de manera indefinida. Realmente el segundo lugar ganaría el nivel de abstencionismo en Francia. Sin embargo, también estas encuestas dan por ganador anticipadamente a Macron. Sin embargo, cabe señalar que Marine Le Pen, la hija del histórico ultraderechista xenófobo Jean-Marie Le Pen, ha ido en estas décadas transformando el partido, incluso hasta le cambiaron el nombre, para acercarse a más votantes. Sabemos que cuando hay puristas en un bloque, los puristas pues terminan por segregar a mucha gente. Sin embargo, lo que vemos es que incluso ha cambiado su nombre de partido y la candidata Le Pen ha abandonado su discurso más duro que le alejaba del electorado tradicional a la derecha. Por otro lado, el diario El País de España sostiene en uno de sus análisis que el actual presidente francés, Emmanuel Macron, ya no puede presentarse como la opción renovadora en Francia después de 5 años de políticas antisociales en los que ha copiado el discurso de la extrema derecha en varios temas. Uno de ellos, Publio, amigos de Chapucero, ha sido el de elevar la edad para las pensiones y también el adelgazamiento del estado de bienestar. Es decir, Macron resultó ser todo un neoliberal y justamente con esto le había ganado, con esta promesa de renovar Francia, le había ganado popularidad a Le Pen y a Mélenchon en las anteriores elecciones del año 2017, lo que ahora, bueno, le había generado bastantes simpatías a Le Pen, aunque las encuestas son bastante desalentadoras para la ultraderecha que estaba dispuesta a apoyar a Le Pen. Cabe señalar también que después de que perdió, en este caso Jean-Luc Mélenchon, dio un discurso muy fuerte de victoria por cómo la izquierda se había regrupado en torno a su propia figura. Se dice que está renegociando ser primer ministro de Macron para poder salir a apoyarle más abiertamente. Porque en este discurso histórico salió a decir: no debemos dar ni un solo voto a Le Pen. Y sin embargo, bueno, dicen que el acercamiento de la líder del reagrupamiento nacional a las clases trabajadoras la podría situar como la candidata de las clases populares, con un discurso muy marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los franceses y por la incapacidad de Macron de responder a estas demandas. Además, cabe señalar que en este momento Macron ha sido ambivalente porque en el caso de Ucrania está rehuyendo a visitar Ucrania a petición expresa de Zelensky. Zelensky invitó a Macron a participar en Ucrania, a visitar Ucrania, para que compruebe que Rusia, dicen, está cometiendo genocidio. Macron se ha negado a llamarle genocidio a la operación militar de Rusia en Ucrania, y resulta que como Zelensky también perdió popularidad entre los franceses, entre la mitad del país por lo menos, Emmanuel Macron no quiere en este momento que lo relacionen tanto con Zelensky, justamente en un tema tan delicado como el de genocidio, porque si Macron se atreve a denominar genocidio a lo que hace Rusia en Ucrania, se perdería el puente de comunicación que había tenido con Vladimir Putin. En su defecto, Emmanuel Macron insistió en que la palabra no debería ser prostituida por políticos, porque era una palabra de la que se deberían encargar los juristas. Y además, el 14 de abril puso este mensaje en el que dice en su red social que ya van 50 días de horrores en Ucrania, que son 50 días de guerra en el corazón de Europa, y que hacía un llamado al presidente Zelensky, que había tenido una llamada y que le había expresado su determinación para estar al lado de los ucranianos para poner fin a este conflicto con toda su solidaridad. Además, recordó Macron que Francia en esos 50 días había entregado alrededor de 100 millones de euros en equipamiento militar a Ucrania, que le seguiría proveyendo de capacidades materiales adicionales
y que se había comprometido a ello, que los europeos estaban movilizando 1.500 millones de euros en equipo para las Fuerzas Armadas ucranianas. O sea, en pocas palabras, quiere estar bien con Dios y con el diablo, porque por un lado dice que es neutral, pero por otro lado están apoyando con todo militarmente. Y cuando digo todo, nada más les falta meter al ejército o bombardear Rusia, pero prácticamente están financiando con el mejor equipo que tienen al alcance y con mucho dinero esta guerra contra Rusia. Y dicen que para apoyar a Ucrania, sus propios, pues en este caso, rescatistas, bomberos, cualquier cantidad de elementos también de administración civil, han mandado 24 ambulancias, han mandado también coches de bomberos, han mandado 50 toneladas de equipo de emergencia, y ese es un segundo convoy en el mes, y que no sé, llama crímenes a los que se han cometido también en Ucrania, y que están apoyando a Ucrania con expertos, con funcionarios expertos en la cuestión de la justicia internacional para recoger evidencias y establecer responsabilidades. Dice que las autoridades rusas deben rendir cuentas por esto, que no hay paz sin justicia. Bueno, Publio, amigos de Chapucero, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI, y yo me despido con una especie de, pues no sé, pronóstico. Creo que gana Macron, pero no creo que gane por tanto como las encuestas lo están señalando. Hasta luego.